El tema que vamos a revisar el día de hoy es la elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? La elasticidad mide la sensibilidad de una variable a otra. En nuestro caso vamos a medir la sensibilidad de las dos variables del plano cartesiano que estamos utilizando, que es la variable y, que está representada por el precio, y la variable q, que está representada por el eje x. Entonces, ahora bien, concretamente, la sensibilidad es una cifra que nos indica la variación porcentual que experimentará una variable en respuesta a un aumento de otra del 1%. Lo primero que debemos tener claro es que estamos hablando de una variación porcentual y que va a ser el incremento que va a sufrir o a experimentar la variable Q respecto a un 1% de incremento en la variable precio. Tenemos un ejemplo que es la elasticidad precio de la demanda, que mide la sensibilidad de la cantidad demandada a las variaciones del precio. Es lo mismo que acabamos de señalar previamente. Es importante identificar que existen diferentes escenarios de elasticidad. Aquí tenemos el primer escenario de elasticidad, en donde tenemos la demanda perfectamente inelástica. La demanda perfectamente inelástica tiene una pendiente de este tipo, de modo que nos queda una recta vertical. ¿Esto qué quiere decir? Que ante variaciones en el precio, la cantidad demandada siempre va a ser la misma, es decir, no se va a alterar. Tenemos una demanda inelástica, en donde tenemos que la pendiente tiene una forma en diagonal, y esta pendiente nos está expresando que ante una variación en el precio sí se va a generar una variación en la cantidad, pero la variación respecto al precio va a ser muy mínima respecto a la cantidad. Es decir, mientras se está incrementando en mayor proporción el precio, la cantidad demandada está disminuyendo en menor proporción. Recordemos que aquí el precio aumenta y la cantidad disminuye porque estamos hablando de una curva de demanda en donde existe una relación inversa debido a la pendiente de esta curva. Tenemos el tercer escenario, en donde tenemos una demanda de elasticidad unitaria. Esta es conocida como unitaria porque están incrementando en la misma proporción, es decir, incrementa en un 1% el precio, entonces disminuye en un 1% la cantidad. Estamos ante un escenario en donde la variación es la misma proporción tanto para precio como cantidad. Tenemos posteriormente el siguiente escenario, que es la demanda elástica, en donde tenemos que también tiene una pendiente que tiende prácticamente a estar horizontal, es decir, la curva está mucho más acostada, y ante este efecto de que la curva esté un poco más acostada, prácticamente estamos hablando que la variación en el precio va a ser muy sensible a la cantidad, o más bien la variación de la cantidad va a ser muy sensible a esta variación en el precio. ¿Por qué? Porque estamos incrementando en 1% el precio, mientras que la cantidad está disminuyendo en una magnitud superior al precio por mucho, ¿no? Ahora tenemos el siguiente escenario, en donde tenemos la demanda perfectamente elástica, y esta curva tiene una pendiente de igual a Y, en donde quiere decir que el precio no es un factor que influya en la decisión de la cantidad demandada de ese producto. Es decir, aunque el precio siempre se mantenga en esa cantidad, la cantidad puede estar aumentando o disminuyendo de manera arbitraria. Esto tendría algunos factores o elementos importantes a considerar de acuerdo al contexto de análisis con el que se esté trabajando, que eso no nos interesa ahora. Ahorita lo que nos interesa es conocer los diferentes tipos de elasticidad. Un elemento también muy importante a considerar dentro del tema de elasticidad es que la elasticidad siempre va a valer entre 0 y 1. No puede ser menor de 0 ni tampoco puede ser mayor a 1. ¿Por qué? Porque estamos hablando de porcentajes, y los porcentajes solamente se mantienen dentro del rango 0 a 1, en donde el 1 representa el 100% y el 0 representa el 0%. Entonces, tenemos en la clasificación de la demanda, puedo tener una demanda elástica, inelástica o unitaria. Cuando la elasticidad nos dé un valor mayor a 1, va a ser elástica, menor a 1, inelástica, y si es exactamente igual a 1, tendremos una demanda unitaria. Vamos a revisar
una tipología de la elasticidad que es la elasticidad precio de la demanda. Esta nos va a indicar la variación porcentual que va a experimentar la cantidad demandada de un bien si se sube el precio en un 1%. Para ello vamos a tener que utilizar cualquiera de estas fórmulas que están aquí, todas son válidas. ¿De qué depende que utilice una u otra? Depende mucho de los datos con los que yo cuente. Entonces aquí tengo elasticidad precio, va a ser igual al porcentaje del incremento de Q entre el porcentaje del incremento de P. Aquí tenemos el símbolo delta que significa incremento. Entonces, puedo utilizar esta fórmula o puedo utilizar esta otra. Si nos fijamos, esto y esto es exactamente lo mismo, lo único que cambia es que este tiene valores absolutos. Entonces, la elasticidad precio de la demanda es igual al valor absoluto del incremento en el porcentaje de Q entre el incremento en el porcentaje de P. Esta simbología de valor absoluto significa que aunque el resultado nos dé negativo, nosotros tendremos que expresarlo como positivo debido a que es la forma en la que vamos a poder hacer una interpretación respecto al resultado que tengamos. Ahora bien, es evidente que en la mayoría de los casos nos va a dar un valor negativo porque estamos trabajando con la demanda y sabemos que la demanda tiene una pendiente negativa. Pero aunque nos dé un valor negativo, nosotros tenemos que interpretarlo como positivo en el sentido de que, como ya lo señalamos, vamos a tener una pendiente negativa y tendremos que interpretarlo de manera positiva. Esto que está aquí es lo mismo que esto, porque ¿cómo se calcula el incremento en el porcentaje de Q? Bueno, se calcula restándole a Q2, Q1 entre Q1 y esto se calcula a través de esta formulita. Entonces esto es exactamente lo mismo que esto y a su vez esto es igual a esto. Entonces quiere decir que P entre Q por incremento de Q entre incremento de P. Este último factor lo vamos a conocer como la pendiente, es la pendiente de la recta. Vamos a ver un ejercicio práctico para poder comprender mejor estas fórmulas. Tenemos este ejercicio práctico y en este ejercicio práctico debemos de tener claramente que primero nuestra ecuación que nos brinden en el ejercicio la debemos de tener en esta forma que es la forma ordinaria de una ecuación lineal o de una expresión lineal. Entonces, a mí me están dando esta ecuación, reviso que esté en la misma forma y en efecto está en la misma forma, ya que debo recordar yo que el eje Y o la variable Y es análogo a mi variable P en el caso del análisis microeconómico y que la variable Q siempre va a ser la variable X. Entonces, revisemos que quien esté acompañando la variable X va a ser el valor de la pendiente, porque M significa pendiente, entonces M es menos 2 y el valor B se le conoce como ordenada al origen, entonces B vale 10. ¿Qué es la ordenada al origen? Recordemos que la ordenada al origen es el valor que intersecta al eje Y o es en donde intersecta la curva al eje Y. Entonces aquí podemos ver mi gráfica y en efecto veo que la curva está intersectando al eje Y en el punto número 10 positivo. Entonces, esta gráfica yo la hice a través de la aplicación de GeoGebra, donde ustedes pueden utilizarla, que ya revisamos que es una aplicación muy amigable y que pueden graficar rápidamente cualquier ecuación, siempre y cuando la escribamos correctamente. Bueno, yo ya tengo mi ecuación y mi ecuación yo la tengo en la forma ordinaria. Ahora bien, ¿qué pasa si Q vale 4? Bueno, si Q vale 4, lo sustituyo en la ecuación, aquí está mi sustitución y por lo tanto P vale 2. Entonces, y tiene relación y tiene lógica con mi gráfica. Si Q vale 4, aquí está 4, Y vale 2. Observemos, en efecto, quiere decir que está bien mi procedimiento. Ahora, a mí me interesa conocer la elasticidad de esta curva. La elasticidad de esta curva. ¿Qué elasticidad tiene? Bueno, la elasticidad precio de la demanda es igual a P entre Q por el incremento de Q entre el incremento de P. Ah, pero es que a mí me están diciendo cuánto vale P. P vale 2. Lo voy a cambiar. P vale 2. ¿Y cuánto vale Q? Q vale 4. ¿Y cuánto vale la pendiente? La pendiente vale menos 2.
Entonces, 2 entre 4, ¿cuánto me da 2 entre 4? Me da 0.5, ¿no? Ahora bien, yo ya realicé la primera división, ahora lo que voy a hacer es tener que multiplicarlo por la pendiente. Sin embargo, ¿por qué lo estoy multiplicando por la pendiente? Porque esta simbología de aquí, de acuerdo al ejercicio, a la fórmula que tenía anteriormente, estaba señalando que esto iba a ser equivalente a la pendiente. Entonces, por eso, aquí estoy sustituyendo directamente la pendiente, que es menos 2. Entonces, hacemos la multiplicación 0.5 entre por menos 2 nos da 1, ¿no? Entonces aquí nos da un 1 positivo. Ahora bien, nos da un 1 negativo, perdón. ¿Por qué? Porque más por menos nos da menos. Entonces, como está en valor absoluto, recordemos que yo lo tengo que interpretar como un valor positivo. ¿Cuánto nos da la elasticidad precio de la demanda? Nos da 1, exactamente 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar? Bueno, lo que vamos a revisar es que acá, en mis escenarios que yo tenía, nos dice, si la elasticidad es igual a 1, estamos hablando de una clasificación unitaria. Entonces, estamos ante una demanda de, por lo tanto, es una demanda de elasticidad unitaria, ¿no? Aquí lo tenemos. Entonces aquí le podríamos poner, por lo tanto, es una demanda de elasticidad unitaria. Ok. Y de este modo finalizaríamos nuestro ejercicio. Es muy importante que tengamos presente la gráfica para poder llegar a conclusiones y poder estar comparando nuestro análisis matemático con nuestro análisis geométrico. Revisemos un ejercicio práctico número 2. En este ejercicio práctico número 2 solamente nos están dando las cantidades. Ahora no nos están dando la ecuación como en el ejercicio pasado. Ahora solamente nos dan las cantidades. Entonces, P vale 10 cuando Q vale 150 y P vale 15 cuando Q vale 100. Si respetando el orden en el que nos dieron, yo voy a decir que este es P1 y que este es Q1. Entonces, este sería mi segundo precio y este sería mi segunda cantidad. Ahora bien, voy a utilizar esta fórmula porque ahora lo que tengo son estos datos. Entonces, Q2, que vale 100, menos Q1, que vale 150, entre Q1, que son 150. Sustituyo la parte del denominador, P2, que vale 15, menos P1, que vale 10, entre P1, que vale 10. 100 menos 150 me dan menos 50 entre 150 y 15 menos 10 me dan 5 entre 10. Ahora, menos 50 entre 150 nos dan menos 0.33 y 5 entre 10 me dan 0.5. Si yo divido menos 0.33 entre 0.5, esto es igual a menos 0.66. Entonces, como está en valor absoluto, yo lo tengo que interpretar como un valor positivo, quiere decir que es 0.66. Como es 0.66, el 0.66 es mayor que ¿es mayor que 1? No. ¿Es menor que 1? Sí, es menor que 1. Y si es menor que 1, quiere decir que entonces es una demanda inelástica. Entonces, por lo tanto, es una demanda inelástica. Y podemos revisar aquí entonces que la parte de arriba es la cantidad y la parte de abajo es el precio. Podemos identificar que la cantidad disminuyó menos 0.33%, mientras que el precio aumentó 0.5%. ¿Qué pasaría esto ante un análisis formal, es decir, de la vida cotidiana? Bueno, esto lo podríamos expresar del siguiente modo. Abstrayéndolo a la realidad y no dejándolo solamente como un mero ejercicio matemático, podemos identificar que si aumentamos el precio el 5%, la demanda va a disminuir un 33%. Entonces, el empresario tendrá que tomar la decisión de ver si realmente vale la pena incrementar el precio a costa de una disminución del 33% de la demanda. Desde una perspectiva particular considero que no sería prudente, ya que es evidente que habrá pérdidas debido a que hay consumidores
que no estarán dispuestos a adquirir ya el producto por el incremento del precio, y el 33% estamos hablando de una demanda altamente significativa. Vamos entonces a revisar algunas otras elasticidades. Podemos encontrar también la elasticidad renta de la demanda y la elasticidad precio cruzada de la demanda. La elasticidad renta de la demanda, bueno, es una variación porcentual que experimenta la cantidad demandada de un bien cuando la renta aumenta en un 1%. Hace rato estábamos viendo variaciones respecto al precio, estas son variaciones respecto al incremento de renta en los individuos. Tenemos una elasticidad precio cruzada de la demanda, que es la variación porcentual que experimenta la cantidad demandada de un bien cuando el precio de otro sube un 1%. Entonces aquí estamos haciendo un análisis de dos productos, si uno aumenta que un 1%, ¿qué pasa con el otro producto? Ahora bien, esta es la fórmula para calcular la elasticidad renta, y tiene una I latina porque acuérdense que la renta en el análisis económico se refiere a los ingresos, y esa es la elasticidad precio cruzada de la demanda. Aquí están las fórmulas, no las voy a explicar porque no vamos a hacer ejercicios de este tipo de elasticidades, pero nos vamos a enfocar en esta otra tipo de elasticidad, que es la elasticidad punto y elasticidad arco. Elasticidad punto de la demanda es una elasticidad precio en un determinado punto de la curva de la demanda. Es decir, esta se parece mucho a la elasticidad precio, pero vamos a valorar solamente un punto de la curva de la demanda. Y la elasticidad punto de la demanda puede variar dependiendo de dónde se mida a lo largo de la curva de demanda. Es lo que nos está diciendo. Esta va a variar dependiendo de qué punto quiera medir, si voy a medir del 3 al 4 o del 5 al 6, o sea, dependiendo de los puntos que yo esté valorando, va a cambiar esta elasticidad. Para la elasticidad precio de la demanda utilizamos la elasticidad punto, utilizamos la misma fórmula de la elasticidad precio de la demanda, que ya lo revisamos en ejercicios anteriores, y ahora sería cuestión de revisar qué es la elasticidad arco de la demanda. En este caso es la elasticidad precio calculada en un intervalo de precios. En lugar de medir el precio inicial o el precio final, vamos a utilizar una media de los dos, que se va a ser conocida como P media. En el caso de la cantidad demandada utilizamos Q media. Y aquí tenemos la fórmula. Elasticidad arco de la demanda es igual a la variación porcentual de la cantidad ofrecida entre la variación porcentual del precio. ¿Cómo se calcula esta variación porcentual? Bueno, a x2 menos x1 entre x2 más x1 entre 2, es decir, abajo hay un promedio y luego lo multiplicamos por 100. Y pasa lo mismo con el precio 1 menos el precio 2 entre el precio 2 más el precio 1 entre 2, aquí también hay un promedio y luego lo multiplico por 100. Vamos a revisar algunos ejercicios prácticos de la elasticidad punto y de la elasticidad arco. Yo tengo mi precio inicial, que es 3, y mi precio final, que es 4. Ahora, la cantidad inicial es 10 y la cantidad final es 12. Quiere decir que cuando el precio estaba a 3, se consumían 10 artículos de lo que estemos hablando. Si el precio es 4, se consumen 12 artículos, porque precio inicial con cantidad inicial y precio final con cantidad final. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la elasticidad punto? La elasticidad punto se calcula como ya lo revisamos en la elasticidad precio de la demanda. Y si yo hago ese cálculo como lo hicimos en el ejercicio pasado, que lo tendríamos que hacer como el ejercicio práctico número 2 aquí, porque nos están dando tanto el precio final como el precio inicial, pues nos va a dar el resultado que tenemos aquí, 0.6, ¿no? Entonces yo creo que esto queda clarísimo, cómo calcular esta parte. Pero entonces, ¿cómo calcularíamos ahora la elasticidad arco? Bueno, pues es que la elasticidad arco es muy sencillo. Vamos a utilizar esta fórmula, donde primero vamos a calcular Q2 menos, Q2 menos Q1, porque acuérdense que X y Q son análogos en este análisis microeconómico. Entonces, Q2 menos Q1 entre el promedio, y luego lo multiplicamos por 100. Vamos a revisar. Yo lo voy a poner aquí un poquito, nada más para que ustedes se den una idea, que Q2, ¿cuánto vale Q2? Q2
es la cantidad final, que es 12, menos 10 entre el promedio. ¿Cuál es el promedio de 10 y 12? Bueno, sumo 12 más 10 son 22 y 22 entre 2 son 11, ¿no? Ok. Vamos entonces ahora a hacer la resta de arriba. 12 menos 10 me dan 2. Entonces, 2, voy a dar aquí un enter para que ustedes vean un poco, ¿no? Entonces, 12 menos 10 me van a dar 2 y 2 entre el 11 que tengo abajo, ¿cuánto me va a dar? Bueno, voy a ponerlo aquí. 2 entre 11 me dan 0.18. 0.18. Ah, pero es que observen que mi fórmula dice, después multiplica por 100. Entonces multiplico por 100, 0.18 por 100 y me da este 18.18. Hago lo mismo para la parte de abajo. Para la parte de abajo, en vez de utilizar Q, voy a utilizar P, que sería 4 menos 3, me da 1. Y luego el promedio de estos es 3.5. 1 entre 3.5 me da 0.28. Lo multiplicamos por 100 y me da 28.6. Y para obtener la elasticidad arco, lo único que tengo que hacer es dividir el resultado de arriba entre el resultado de abajo y me da 0.64. Algo que podemos identificar es que la elasticidad arco regularmente siempre va a tender al mismo valor porque estamos utilizando promedios. Entonces, en promedio estamos calculando cuál es la variación de la cantidad respecto al precio. En este caso, en la elasticidad punto sí va a ir cambiando porque puede variar de un momento a otro. Esto es todo de acuerdo a las elasticidades. Espero que haya sido de mucha utilidad.